Buenas tardes, ¿cómo están? Shavua Tov, que tengan todos muy buena semana. Como todo en la vida del Yudí, el origen para poder hacer las cosas y llevar una vida de manera más completa posible arranca en la Torá. En la parashá de la semana, parashá Bo, vemos como los Yudim están a punto de salir de Mitzrayim después de 210 años de esclavitud, como dijimos en varias oportunidades divididas en diferentes etapas. Ahora estaban liberándose de la parte más opresiva que fue la esclavitud forzada. Y antes de salir, los Yudim requerían dos mitzvot, dos preceptos que les dieran el mérito para poder salir. Una fue la sangre del Brit Milá, que no pudieron hacerse durante varios años en el Mitzrayim. Y otra fue la ofrenda del Pesaj, el corderito de Pesaj, que al hacerle shejitá, al matarlo, ya que era la ofrenda de la deidad de los egipcios, eso mostró la lealtad incondicional de Am Israel hacia Hashem. Como hecho contra la Torá, que se les ordenó tenerlo en la casa durante 4 días. Cuando les preguntaban a los Mitrim, ¿por qué vas a agarrar a mi deidad? ¿Qué vas a hacer con ella? Él dijo muy simple, Hashem nos pidió traerlo como ofrenda el día 15 por la noche, es el día 14 de la tarde, para comerlo 15 por la noche, 15 de Nisan. Y Hashem va a traer una plaga sobre los primogénitos. Y los Mitrim desesperados no saben qué hacer. Y eso después generó una guerra civil que llevó a la muerte de muchos Mitrim, a muchos enemigos de Am Israel, como cuenta la Torá en detalle. Años más tarde, cuando Am Israel residiera primero en el desierto y después en la tierra de Israel, construirían primero el Mishkan, el santuario móvil, y luego el Beit HaMikdash en Jerusalén, en el cual estaban también obligados a traer el corderito de Pesaj el 14 por la tarde para comerlo el 15 por la noche. Pero hay una diferencia, uno podría decir sutil, pero a su vez fundamental respecto de la ofrenda, que era, en la salida de Egipto tenían que comerlo dentro de la casa, no podían salir, como dijimos, porque había una plaga que iba a matar a todos los primogénitos egipcios, y debían comerlo junto con matzot y con maror, lo que de hecho veremos en la Gadá todos los años, solo que hoy en día podemos únicamente comer la matzá y el maror, y ponemos el sroya, como vemos el cuello del cogote quemado en la Kiará, como recuerdo de la ofrenda de Pesaj. En ese momento fue un corderito actual, y tenían que comerlo ahí, sí o sí, un cordero por familia. En caso de fuera un cordero muy grande, podían traer a otra familia más para unírseles, para que no quede nada del corderito, no quede ningún tipo de desperdicio, ya que era una ofrenda importante. Cuando fue construido el santuario y después el Beit HaMikdash, como dijimos, tenían que traerlo, pero podían ofrendarlo ahí únicamente en Jerusalén, ya que ambos edificios, que eran los edificios más santos y puros del mundo, adquirieron un nivel de santidad tan grande que no se podía traer ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de regalo hacia Hashem que no fuera ahí. Lo que lo hacía pasaba por una transgresión, una previsión muy, muy grave. Hashem quería que nos conectemos con Él de la manera más profunda posible, únicamente en el Beit HaMikdash. Sin embargo, una llevó a la otra. Es decir, la importancia de haber hecho la ofrenda de Pesaj en las casas primero, llevó la posibilidad de poder hacerlo en el Beit HaMikdash. ¿De qué manera? Que vamos a ver la importancia de la acción de cada uno, no importa a veces qué tan mínima puede hacer. El profeta Yehezkel describe la salida de Egipto como el nacimiento de Am Israel, un pueblo que, si bien tenía ya su propia formación, desde Abraham, Yitzhak y Jacob, que conocía sus propias leyes, como también trae el Rambam, pero lamentablemente se vieron un poco asimilados y hasta, por así decirlo, integrados a la cultura egipcia por muchos, muchos años. Ahora hace falta romper, como dice Kabbalah, esa cáscara de negatividad de los egipcios para poder volverse un pueblo independiente, el pueblo que iba a recibir la Torá en el Ar Sinai e iba a ser una nación separada de todas las demás. Obviamente siempre integrándose en el sentido de dar buena influencia, buena imagen a nivel comercial, podían interactuar y demás, pero tenían que ser una nación que se regiera por sus propias leyes. ¿Qué es lo fundamental dentro de Am Israel? Como también hablamos en muchas ocasiones, lo que dice el Midrash, hacer de este mundo material
una morada, una casa fija para Hashem. ¿Qué significa esto? Así como en la casa de uno está tranquilo, está cómodo, está relajado y se siente justamente en casa, a gusto. Hashem, por así decirlo, quiere exactamente lo mismo. Quiere un lugar en el cual él se sienta a gusto, no pueda reposar su esencia, su punto de conexión más grande con Am Israel. ¿Dónde es eso? En el mundo material en el cual vivimos, en el mundo en el cual justamente es lo opuesto a una vida de santidad en principio, pero a través del trabajo espiritual de cada uno logramos justamente eso, armar, construir la casa para Hashem. A través que el Yudí, cuando nació en la tierra de Egipto, hizo justamente eso, tomó un animal, un objeto material, y tomó a su vez un objeto mineral, que era la harina para las matzot, y un objeto vegetal, que eran el malo de las hierbas amargas, y lo utilizó para una mitzvah. Eso le permitió desarrollar los fundamentos como nación. Pero eso fue el principio nada más. Una vez que está construido el Mishkan y el Bet HaMikdash, ahora hay que subir de nivel, crecer en santidad, ya que no alcanza lo que uno hizo previamente. Y eso es una regla general en la vida dentro del Yudí, que tiene que haber siempre crecimiento. Toda la vida uno tiene que estar en constante ascenso y cercanía hacia Hashem para no decaer. Am Israel se mantuvo fuerte hasta el día de hoy justamente por eso, porque no se mantuvo únicamente en sus orígenes, logró expandirse en cultura, en estudio, en la posición como es el pueblo hasta el día de hoy, que nos permitió ser lo que somos. A veces podemos cometer errores y querer pensar que si somos como los demás nos va a ir bien. La historia demostró este último año y medio que Am Israel es un pueblo que tiene que regir y vivir solo. De vuelta, puede interactuar a nivel comercial, ser una buena influencia para los demás, pero tiene que mantener sus propias leyes. Es lo único que lo va a mantener a salvo de los lobos que la rodean constantemente. Eso fue entonces el nacimiento del Yudí en Egipto. Primero traer la ofrenda de Pesaj, sacrificarla frente a sus opresores egipcios. Y años más tarde traerla como una ofrenda constante o fija, digamos, en el Bet HaMikdash, para poder crecer, para poder aumentar en santidad. Hoy en día, que no tenemos Bet HaMikdash todavía, podemos lograr algo similar. Como lo sabemos, vamos a ver si quedan un par de semanas, la orden de hacer el santuario decía: háganme un santuario y voy a morar en ellos. Obviamente error gramatical, aparentemente, no es un error gramatical. Dicen los sabios, Hashem quiere que cada yudí sea un santuario personal, una casa en movimiento constante para Hashem. ¿Y cómo se logra eso? Justamente a través de integrar materia y espíritu, a través de agarrar lo material y poder transformarlo en lo espiritual, a través del estudio y principalmente a través de la acción. Bueno, nosotros tenemos estas tres etapas. El nacimiento de Am Israel en Egipto, comiendo la ofrenda únicamente en la casa. Después la construcción del santuario y el Bet HaMikdash, llevando la ofrenda únicamente ahí, subiendo de nivel. Hoy en día no hay templo y estamos anhelándolo constantemente, pero mientras vamos a hacer de cada uno de nosotros una casa personal, actuando de la misma manera, también haciendo de nuestra propia vida una ofrenda, un crecimiento constante hacia Hashem. Que tengan todos muy buena semana.